Yo no sé cuál es el camino hacia la riqueza, porque todavía no soy rico. Yo sí sé cuál es el camino para tener un mejor estilo de vida. Y te voy a hablar desde mi propia experiencia. Imagínate tener casi 30 años, sufrir de ansiedad, no tener un empleo y verte en la obligación de tirar para adelante como sea porque no te queda de otra. Pero también imagínate que fuiste creado en una familia que te enseñó valores, lo cual, por más necesidad que tú tengas, por más en olla, como decimos en República Dominicana, que tú estés, nunca vas a tener el valor de ponerte a hacer lo mal hecho, aunque te pase por la mente, porque los pensamientos son vagos, son libres. Pero nunca fui criado con ese tipo de educación de, por necesidad, hacer lo mal hecho. Bienvenido a mi canal. Si este video no te motiva para tú escapar de la realidad a la cual te mantiene miserable, pues ningún otro video lo hará. Puedes preguntarme lo que sea, cualquier duda, ahí están los comentarios. Te voy a hablar un poco de mi historia y cómo yo actualmente no soy rico, no sé si estoy en el camino correcto, pero sí puedo decirte que hubo un cambio en mi vida en los últimos 5 años. A pesar del dinero que he malgastado, a pesar de los errores que he cometido, estoy aquí con más fe, estoy aquí de pie. He pasado por situaciones feas donde mi negocio propio, me ha pasado por la mente hasta quitarlo y vivir de otra cosa. Incluso hasta llegar al punto de querer juntar dinero para irme del país. Pero no, yo decidí ser algo y hasta que yo no alcance eso, si Dios me da vida y salud, voy a luchar por lo que quiero. En el 2017 me botaron de mi único empleo. ¿Cuál era la razón por la cual me despidieron? Bueno, me daban unos ataques de ansiedad demasiado fuertes. Yo era ayudante de, de camión, vamos a decir así. Yo trabajaba en una compañía que se dedicaba a regar lubricantes de automóvil. Entonces, nosotros viajábamos para todos los pueblos. ¿Qué me desató esa ansiedad? Bueno, yo, a pesar de que siempre he sufrido de ella, nunca me había afectado lo que es mi área de trabajo. Hasta que, por la logística de esa empresa, había unos días donde yo tenía que despertarme a las 5 de la mañana y otros días a las 7 de la mañana. Llegué a un punto donde los días que me tocaba despertarme a las 5 de la mañana, yo no estaba durmiendo. Amanecía completamente despierto por el tema de la ansiedad. Luego de eso, empezaron a darme unos ataques. Incluso todo el que sufre de ansiedad sabe que una de las peores sensaciones es cuando tú sientes que te vas a morir, aunque no tenga nada. Por eso se llama trastorno de ansiedad y por eso es un tema que hay que saberlo tratar. Pero eso lo vamos a dejar para otro video. Al darme esos ataques en plenos trabajos, la compañía decide sacarme porque yo no le era rentable. Y tienen su razón. Obviamente, lo último que yo hice fue que abandoné el trabajo. Y aparecí al otro día. Estábamos en Santo Domingo entregando. Y yo dije, yo me siento mal, yo me voy para mi casa. Porque solamente en mi hogar me sentía bien. Y decidí pagar un taxi directamente hacia mi hogar. No le avisé a nadie. Me fui porque lo único que yo quería era sentirme bien. Al otro día, cuando fui al trabajo, me llamaron de recursos humanos, me votaron. Yo le expliqué las razones, ellos no entendieron. Porque a las empresas lo único que les interesa es el rendimiento de sus empleados. Luego de ahí vinieron unos días feos. Cuando te digo feo, unos días terribles. Te puedo decir que fueron los peores días de mi vida. Porque me pasaron por la mente muchas cosas. Pero aún así, lo que nunca perdí fue la fe en Dios. Siempre le decía a Dios, Señor, ayúdame. Ayúdame porque de verdad no quiero seguir en esta situación. Estaba trabajando con mi padre. Yo crecí prácticamente con un pedazo de madera en la mano. Y a pesar de que tenía habilidad para la madera, para crear cosas en madera,
eso no me llamaba la atención porque para mí eso era algo que no daba resultado. Porque yo crecí viendo el ejemplo de mi padre. Mi padre era una persona que a pesar que tiene mucho talento para la madera, es una persona que lo criaron con una idea errónea sobre el dinero, como que una idea como limitada, como que tú trabajas solamente para conseguir el pan de cada día. Comida, desayuno y cena y par de pesos que te sobren para final de mes, tú bebete tu pote, como decimos aquí en República Dominicana. Entonces, al yo ver ese sistema, yo dije, no, yo no quiero vivir de la madera porque yo no quiero pasar mi vida en eso, de verdad. Hace unos cuantos años atrás, te estoy hablando como en el 2012 o 2013, yo decido emprender en un negocio que tiene que ver con la madera, que es haciendo palos de cortinas, y fue un total fracaso. O sea, ya yo había venido sobre un negocio que había fracasado. Obviamente no tenía experiencia, yo era un loquito, como te digo, no tenía mi vida organizada, a pesar de que ya era una persona de 25 o 24 años, no tenía mi vida organizada. Entonces, ¿qué sucede? Es aquí cuando yo me despiden ya de mi último trabajo, que a pesar de los ataques de ansiedad que me generaba, yo no quería perder mi trabajo. Tengo un hijo, tengo que pagar una casa, tengo una familia que mantener. Yo recuerdo que en ese entonces a mi hijo tuvimos que darle a veces, porque no aparecía ni siquiera para darle leche. Yo tenía que darle, donde la abuela mía había una mata de carambola. Y yo una noche recuerdo que fue la peor noche de mi vida, que yo solamente lo que tenía en los bolsillos eran 10 pesos. Yo recuerdo que el hijo mío agarraba el biberón y lo ponía boca abajo, llorando, dando gritos, diciendo, papi, como quien dice, quiero leche. Su mamá llorando me decía, ¿qué hago? Mira, ve lo que tú haces. Nadie te va a prestar dinero, nadie. Tú siendo una persona prácticamente que estás en olla y te está llevando el diablo, hablando así. Entonces yo recuerdo que esa noche, eran como las 8 de la noche, yo fui, compré 10 pesos de azúcar, fui donde la abuela mía, tumbé como 5 carambolas verdes y ahí su madre le hizo un jugo. Y eso fue lo que él pudo cenar esa noche. Eh, Recuerdo también un amigo que fue a mi casa y me encontró llorando y él me preguntó que qué me pasaba. Yo le dije, yo no sé qué yo voy a hacer. Debo 3 meses de casa, ya me están sacando de la casa. No sé qué voy a hacer de verdad. No sé qué voy a hacer con mi vida. No puedo buscar trabajo. Recuerdo que fui a la zona franca a solicitar trabajo y cuando me estaban hablando del sueldo que eran como 2,000 pesos todos los viernes. Eso me dio ansiedad y yo tuve que salir de ahí. Y ni siquiera fui a la siguiente cita. Yo dije, no, yo no quiero vivir de esto, de verdad. No quiero. Eh, Hacía mi chiripa de madera, pero era un tema porque prácticamente conseguía muy poco dinero que no daban para nada. Eh, Recuerdo que cuando inicio entonces a emprender, cuando yo digo ya, no aguanto la ansiedad, o sea, no soporto estar así, mi realidad no la aguanto, no la soporto, no sé qué voy a hacer, no tengo oportunidad, no puedo conseguir trabajo en ninguna parte. Déjame entonces hacer lo que yo nunca había hecho, porque no me queda de otra. No, o sea, no tengo otra opción, tengo que salir adelante. Hablé con mi madre. Mi madre está en Curazao, le expliqué la situación. Ella me dijo a mí, mira, lo que tú decidas, yo te voy a apoyar. Está bien. Decido poner una frutera. Prácticamente eso se fue a pique. Porque el dinero que ella me dio, yo lo compré de material, de fruta, y eso era un tema porque la ganancia yo me la comía obligado, no me iba a morir de hambre. Me comía también el capital, a pesar de que hice una casetica bien bonita, que llamara la atención. Prácticamente yo no me sentía como un frutero, no me sentía como un frutero y terminé quitando ese negocio. Luego me puse a vender empanadas, un fracaso total. Recuerdo una vez que frente al ayuntamiento yo puse una casetica, yo vendía empanada ahí y el síndico hasta en varias ocasiones intentó sacarme de ahí. Intentó sacarme y con su razón, porque obviamente estoy en un lugar donde no es de comercio, estoy en un área que es de ellos. Habían veces donde yo me iba y no limpiaba el área, él como que le molestó eso, con su razón obviamente, se entendía.
Y en fin, él me hubiese llamado la atención o no, yo iba a terminar quitando el negocio porque no me estaba rentando. Luego entonces ponen unas patronales, unas fiestas patronales cerca de mi casa y ahí yo decido vender chorizos. Hay un hermano mío que tiene como un tanque mochado, vamos a decirlo así. Yo se lo cogí prestado y ahí yo empecé a ganarme mi 1,200 pesos todas las noches. Una noche sí, una noche no, en fin, logré prácticamente anivelarme un poquito, no tanto, un poquito. Pero obviamente las fiestas patronales no son para toda la vida. Eso lo que duró fueron como 15 días. Luego de ahí, en mi casa, sentado, pensando, digo, wow, ¿qué yo voy a hacer? Ya las fiestas patronales pasaron, a pesar de que yo me quedé en la calle vendiendo chorizo, eso no sirvió de nada. No sirvió de nada. Entonces ahí cuando yo decido invertir en mis habilidades. Recuerdo que tenía un capital de 1,000 pesos y decido comprar un serrucho y un martillo. ¿Por qué compré eso? Bueno, porque había unas personas que vendían tarimas cerca de mi casa y yo dije, yo puedo crear algo con esto. Esa idea me nació cuando tenía la frutera, que hice una casetica en tarima. Entonces yo dije, déjame ver, déjame hacer el intento. Y ahí es cuando decido entonces crear cosas en madera. Con 1,000 pesos inicié mi negocio. Empecé a hacer sillas de niños, sillitas de niños, y muy bonitas. Hacía un ejemplo de personaje, hacía sillas de Bob Esponja, porque yo compraba pintura y todo eso. Y decido entonces, empiezan a venderse, pero yo la vendo muy barata. La vendía creo que era en ese entonces a 500 pesos. Pero un ejemplo, 3 sillas que yo vendiera en una semana, que era más o menos lo que yo vendía. Recuerdo que la que era esposa mía, mujer mía en ese entonces, trabajaba en una banca. Algo que mi mamá me mandaba, me ayudaba, y con eso me fui sosteniendo hasta que hubo una persona que me dijo, pero si tú puedes hacer silla de esa, tú puedes hacer silla grande. Y me pidió un encargo de 20 sillas grandes. Recuerdo que en ese entonces yo se la hice, fue un total disparate que le hice, pero porque empezaron a aflojarse, porque era para un lugar público, era para una piscina. Pero le agradezco a ella que prácticamente sin conocerme, sin haber visto mi trabajo bien, creyó en mí. Y ahí tuve la oportunidad de comprar lo que fue mi primera pulidora. Obviamente era un desastre porque yo incluso trabajaba hasta dentro de mi propia casa, ese polvo y esa cosa, pero empecé con eso. Compré mi primera pulidora, ya los trabajos quedan con mejor terminación. Esta es la parte que yo quiero que ustedes entiendan. Las cosas se van aprendiendo con acción, no con palabras. Tú puedes ver 1,000 videos de motivación, tú puedes ver este video ahora mismo. Y si tú no tomas acción, este mensaje te va a entrar y te va a salir por un oído. Esta es la parte que yo quiero que ustedes entiendan. Este es el verdadero mensaje. No es la historia que te estoy contando, no. Si yo quiero que tú entiendas el por qué. Prácticamente yo fui saliendo de ese hoyo de lo que es la miseria y la pobreza, porque eso es lo peor que una persona puede tener y a la vez lo mejor, porque te da la motivación para tú salir adelante. Pero la motivación sin acción no es nada. Esta es la parte que yo quiero que ustedes capten. Obviamente empecé a aprender sobre el negocio, pero fue accionando. Luego, habían personas que me veían. Decido publicar ese trabajo en las redes. Ahí la persona empieza a encargarme. Empiezo a hacer no solamente sillas, empiezo a hacer muebles ya para gente, para ese tipo de público. Empiezo a hacer cunas de niños, empiezo a hacer muchas cosas, lo que sea. Empiezo a hacer todo lo que yo crea que se pueda vender en madera, lo hago. Empecé a publicarlo. Empecé a crear una buena comunidad en Facebook. Ya yo publicaba mi trabajo, siempre me tiraban 2 o 3 clientes, le gustaba el precio, le gustaba el tipo de silla que yo hacía. Y llegó un momento donde llegué a tener ya empleados, varios empleados. Ya yo tenía una persona que era que le daba pulidora a la silla, otra persona que era que la hacía, yo se la pagaba a un precio.
Y yo ni siquiera estaba trabajando. Pero obviamente ese negocio, cuando entra la pandemia, entonces ese negocio se me cae. Se me cae ese negocio. Vamos a dejarlo hasta aquí para no hacer el video tan largo. Ya en la segunda parte yo les contaré entonces cómo yo pude sobrevivir a la pandemia. Pero yo creo que ustedes entiendan algo. Vuelvo y les repito, yo no soy rico. No sé si estoy encaminado hacia la riqueza, porque si te digo que tengo mucho potencial, créeme, potencial hay de más. Y de que estamos haciendo las cosas bien, claro que estamos haciendo las cosas bien. Pero hay muchas cosas. Oye, cuando tu negocio empieza a dar resultados, ahí es que viene lo duro de verdad. Ahí es que empieza la vida a probarte de qué tú estás hecho. Es por eso que yo quiero que usted se suscriba, le dé like, deje su comentario y le envíe este video a una persona que quizá esté pasando por este mismo proceso que yo, que te estoy hablando desde mi experiencia. No te estoy hablando mentira, no estoy inventando cosas y que para ganar like, no. Al final yo lo que quiero es que tú, con este material, salgas adelante. Yo no te estoy diciendo que te introduzca al mundo de la madera, no. Te estoy diciendo que tienes que accionar para que puedas salir adelante, porque la motivación sin acción y sin disciplina no es nada, es basura. Este video yo quiero que cuando termine tú tomes acción en lo que sea. No importa las deudas que tú tengas, no importa las limitaciones que tengas. Si estás vivo, hay oportunidad. Te voy a pedir que te suscribas, que dejes tu comentario, tu like. Y en un par de días vamos a subir lo que es la segunda parte de este video. Vamos a dejarlo hasta aquí. Muchas gracias. Se me cuidan. Y bye. Hasta la próxima.